Reddit pregunta, ¿cuál es la coincidencia más extraña que te ha pasado? Una vez encontré un mensaje en una botella en una playa remota y resultó ser una carta que me había escrito a mí mismo durante una nochevieja particularmente optimista. O el viaje en el tiempo es real o, sin querer, he estado enviando mensajes de motivación a mi yo futuro a través de las corrientes oceánicas. Solía tomar 2 autobuses desde el trabajo a casa. Me bajé del primero habiendo dejado mi teléfono y las llaves en el asiento delantero del autobús sin darme cuenta. Me subí al segundo autobús, fui a mi asiento delantero favorito y mis pertenencias que no sabía que faltaban me estaban esperando. El autobús había cambiado de conductor y de ruta. Todavía me asusta hasta el día de hoy. Comencé la universidad en Canadá en 2009 y en mi primer semestre tomé una clase de redacción comercial. Me hice amigo del chico que se sentaba a mi lado, pero no éramos amigos cercanos. Perdimos el contacto después de que terminó el semestre. Un avance rápido hasta 2014, hago un pequeño viaje a Las Vegas, específicamente para un concierto de Weezer. La noche que voy al Cosmopolitan, busco mis asientos en los nosebleeds y me siento a esperar a que empiece el espectáculo. Los asientos a mi lado están vacíos durante los primeros minutos después de que llego allí, pero poco después un chico y una chica comienzan a caminar entre la fila y se sientan a mi lado. Termina siendo mi viejo amigo de redacción comercial. Una vez, entablé una conversación al azar con un extraño en un avión, solo para descubrir que ambos habíamos asistido al mismo oscuro campamento de verano en diferentes estados cuando éramos niños. ¿Cuáles eran las probabilidades de que eso ocurriera? Fue como tropezar con una conexión oculta en la vasta extensión del mundo. Esta mañana estaba escuchando Das Des de Foo Fighters en mi casa. Luego, fui y encendí mi auto, y estaba reproduciendo desde el lugar exacto donde lo había apagado en mi casa. Durante más de 25 años había visto una bicicleta guardada por un día en varias esquinas cercanas a mi lugar de trabajo, y siempre me preguntaba de quién sería porque era igual a la mía y era un modelo raro. Nunca solía verla cualquier otro parecido. Finalmente un viernes por la tarde iba de regreso a casa y pasé a una señora que iba en esa bicicleta, y aproveché para charlar con ella mientras estaba parado en el semáforo. Le dije que era genial saber finalmente de quién era esa bicicleta después de todo ese tiempo, y ella dijo que era extraño que me la encontrara precisamente hoy porque acababa de comprar una bicicleta nueva y esta bicicleta iba a ser retirada a su casa de campo ese mismo fin de semana. Era su último día conduciéndola en la ciudad. Y después de 25 años de ver la bicicleta, esa fue mi última oportunidad de conocer finalmente a la ciclista, y ese fue el día que me encontré con ella. El director de mi escuela primaria me compró mi primera bebida cuando cumplí 21 años. Acababa de llegar de mis prácticas y al día siguiente tenía una prueba de dinámica, pero quería pedir una copa en un bar. Fui a un bar a una hora de donde crecí y pedí una cerveza. La camarera verifica mi identificación y ve que tengo 21 años y luego me desea un feliz cumpleaños. Un señor mayor dice que quiere invitarme a mi bebida, luego dice pareces familiar, ¿te conozco de algún lugar? Entonces me doy cuenta de que es el director de mi escuela primaria y se lo digo, se ríe y dice que se siente viejo. Me presenta a su pareja con quien está, me bebo mi Guinness y luego me voy a casa a estudiar. En 1999, descubrí que uno de mis compañeros de clase en la escuela en el Reino Unido había vivido en Michigan al mismo tiempo que yo, durante el mismo periodo de tiempo, en un pueblo a 10 millas de donde yo vivía. En 2002, estaba de vacaciones en Francia con mi familia y conocí a otra familia inglesa en un camping en el que nos alojábamos. Una semana después, en otro campamento a 200 millas de distancia, nos encontramos con la misma familia. Un año conseguí un compañero de cuarto a través de Craigslist. El tipo era raro, sin duda, pero de buen carácter y pagaba el alquiler. De todos modos, después de unos 2 meses de vivir con él, mi primo viene a pasar el rato, les presento a los dos y mi prima con la voz más fría jamás dijo, no, nos conocemos. Resulta que eran compañeros de cuarto en la universidad 5 años antes en otro estado. Tengo una casa de huéspedes en Airbnb. Llegó un invitado que estaba en una banda y estaba de gira. Estaba charlando con ellos y descubrí que eran del pueblo donde vive mi papá.
Entonces le pregunté a mi papá si había oído hablar de esta banda y, efectivamente, vio a la banda tocar unos días antes y charló con ellos después del espectáculo. Básicamente, estos muchachos tocaron en un espectáculo, hablaron con mi papá, se subieron a su auto y condujeron literalmente miles de millas por todo el país y se quedaron en mi casa de huéspedes. Incluso recordaron haber hablado con mi papá en su último show. Salí temprano del trabajo para una cita, lo mismo hizo un compañero de trabajo. Después de mi cita, fui al supermercado, mientras estaciono, mi compañero de trabajo pasa junto a mí. Trabajamos en una ciudad diferente, ella no vive en la misma ciudad que yo, así que es realmente extraño que terminemos en el mismo lugar y exactamente al mismo tiempo. Piensa en todas las variables que conducen a esa circunstancia. Si uno de nosotros saliera del trabajo a una hora diferente, condujera un poco más rápido o más lento, se encendiera una luz roja o verde de manera diferente. Si nuestras citas tomaran incluso 30 segundos más o menos, eso nunca habría sucedido. Fui a la universidad en el sur de California. Mi profesora de estudios de primer año era una mujer que estaba embarazada y realmente nos unimos a lo largo del semestre. Se fue poco después de terminar el trimestre para estar con su familia mientras daba a luz. Unos 10 años después estaba visitando Disney en Florida con mi familia y mi pareja. Cuando salíamos de uno de los parques, había otras 2 personas en la parada del autobús con nosotros, y resultó ser ella y su hija que ahora tiene 10 años. No dije nada porque simplemente no podía creer que me había topado con ella casi exactamente una década después en un estado totalmente diferente, y que seríamos las únicas personas en lo que debería haber sido un autobús muy lleno rumbo a la estación. El primer marido de mi abuela fue parte de un puñado de supervivientes de Baba Yar en Ucrania, cuando formaba parte de la Unión Soviética. En la universidad en el mismo estado en el que crecí, con muchos rusos que emigraban al área de los 3 estados y al estado de Nueva York. Bueno, conocí a una oradora que también fue sobreviviente de Baba Yar de la misma aldea décadas después en la universidad. Fui a 3 shows distintos, para 3 bandas distintas en 3 estados distintos, meses de diferencia entre sí, y cada vez, justo a mi lado, el mismo tipo al azar con piercings locos se golpeaba la cabeza, dejando a un lado los piercings, destacó porque siempre fue súper intenso. Se lo señalaría a mi hermano porque era muy extraño y, hasta el día de hoy, no puedo entenderlo. No es una locura, pero un día estaba escuchando cierta banda en mi auto mientras iba de camino a hacer la compra. Una vez que llego a la tienda, noto a un tipo caminando en dirección opuesta vistiendo una camiseta con la banda exacta que había estado escuchando. Yo digo, interesante coincidencia, pero luego, mientras pasaba a mi lado, lo escuché cantar la letra exacta de la canción de esa banda que había estado escuchando en mi camino hacia allí. No es importante, pero pensé que era algo interesante. El día antes de un viaje de vacaciones tuve apendicitis y tuve que cancelar el viaje. Reprogramé las vacaciones con trabajo para un par de meses después. Llegó la fecha y el día antes de partir, el niño tuvo apendicitis y tuvimos que cancelar nuevamente, reprogramado nuevamente y finalmente lo hice por 3ª vez. El jefe sospechaba un poco que algo raro estaba pasando y yo estaba inventando cosas. Reservé un viaje de 14 días a Europa hace unos años y pasé 2 noches en Budapest. Unos días más tarde le conté a una de mis compañeras de trabajo más cercanas mis planes y fechas de viaje y ella acababa de reservar su propio viaje a Europa que incluía exactamente las mismas 2 noches en Budapest.